Hoy en el podcast analiza el estado y seguridad de las presas en España. El informe examina la preocupante situación de seguridad que atraviesa el sistema de presas en España, resaltando que gran parte de su vida útil operativa. A ver, imagina la escena. Es octubre de 2024. Una dana histórica está barriendo la Comunidad Valenciana. Llueve de una forma que, como si el cielo se estuviera cayendo. En el interior, en el embalse de Forata, el agua empieza a subir y no para. Metro a metro se acerca peligrosamente al borde de una presa construida hace casi un siglo. Y abajo, en el valle, más de 110.000 personas, en pueblos como Turís, Carlet, Algemesí, duermen sin saber que el agua está a centímetros de saltar por encima del muro. Un fallo ahí no sería una inundación, sería, un tsunami interior. Es que esa imagen es el punto de partida perfecto. Porque lo que pasó en Forata no fue un hecho aislado, No fue un golpe de mala suerte. Fue el síntoma más visible de un problema que es sistémico. Una especie de enfermedad silenciosa que recorre la columna vertebral de la gestión del agua en España. Nuestra gigantesca red de presas. Exacto. Hoy vamos a usar esa noche de pánico en Forabata como la primera pieza de un puzzle mucho más grande. Tenemos sobre la mesa una pila de informes técnicos y queremos entender la salud real de estas infraestructuras, que son vitales. No va solo de hormigón ni agua, va de un riesgo latente que lleva décadas creciendo. Y la pregunta clave es, ¿quién se supone que está vigilando para que no ocurra la catástrofe? Es una conversación fundamental, desde luego, porque hablamos de seguridad pública, de infraestructuras críticas y de nuestra capacidad para afrontar un clima cada vez más extremo. Lo que revelan estos informes va mucho más allá de la ingeniería. Es una cuestión de planificación, de inversión y, al final, de responsabilidad. Pues vamos a desgranarlo. Para entender por qué una presa como la de Forata llegó a esa situación límite, hay que dar un paso atrás y mirar la foto completa. Hablamos de una red de unas 2.500 presas en todo el país, de las cuales unas 1.300 se consideran grandes presas. Son, el corazón del sistema. Y es justo aquí donde empieza a dibujarse el problema de fondo. La primera cifra que salta a la vista en todos los documentos es la edad. La vida útil teórica para la que se diseñó una presa, sin grandes obras de modernización, ronda los 50 años. Espera, déjame procesar esto. ¿Me estás diciendo que la fecha de caducidad técnica es de 50 años? Y los informes señalan que tenemos más de 600 presas que ya han superado esa barrera. Más de 600. Y que un centenar de ellas tienen más de un siglo. Es que eso suena a que estamos jugando la ruleta rusa con infraestructuras gigantescas. El 40% de las presas españolas están en la categoría A. ¿Categoría A? En lenguaje llano, esto significa que su rotura provocaría una catástrofe, con posibles víctimas y la destrucción de servicios esenciales. O sea, no es solo que tengamos muchas presas viejas, es que un porcentaje enorme de las más peligrosas son precisamente las que están en ese grupo de riesgo. Precisamente, es como descubrir que los coches más viejos y con los frenos en peor estado son los que más circulan por carreteras de montaña. El riesgo no solo se suma, se multiplica. Y el diagnóstico de los ingenieros que firman estos informes es, demoledor. Concluyen que más de 140 presas tienen su seguridad seriamente comprometida por la falta de inversión crónica en mantenimiento. Vale, seguridad seriamente comprometida. Eso suena muy mal, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Hablamos de grietas visibles en el muro o...? A veces sí, pero el problema suele ser más profundo y menos visible. Significa, por un lado, que la auscultación, que es el conjunto de técnicas para tomarle el pulso a la presa, es deficitaria. No se hacen las inspecciones necesarias, los sensores no se renuevan. En muchos casos es como si el médico no le hiciera un chequeo completo a un paciente anciano y de alto riesgo. Se navega un poco a ciegas. Entiendo. Es un problema de falta de diagnóstico. Y si la estructura en sí ya es una incógnita, me imagino que al menos habrá un plan de contingencia por si algo falla, ¿no? Una especie de plan de evacuación. Y ese es el segundo punto, y quizá el más alarmante de todos. Según los datos de los informes, un 75% de las presas carecen de planes de emergencia plenamente implantados. Un momento, perdona. El 75%. 3 de cada 4. Es como tener un detector de incendios en un rascacielos, pero que nadie haya diseñado ni practicado nunca una ruta de evacuación. El detector suena, pero todo el mundo se queda atrapado dentro. La analogía es perfecta. Porque podemos tener la mejor tecnología para predecir un fallo,
pero si no hay un plan de emergencia real y operativo, con un sistema de sirenas que la gente reconozca, con rutas de evacuación señalizadas, con protocolos claros para la Guardia Civil, para los alcaldes, la capacidad de respuesta es casi nula. El tiempo de reacción, que desde minutos, se esfuma en el caos. Y volviendo a Forata, que es nuestro caso de estudio, una presa de categoría A con 110.000 personas aguas abajo. ¿Tenía su plan implantado? No. Y ese es el quid de la cuestión. La situación crítica de la Dana de 2024 se encontró con la realidad de que no existía un mecanismo de aviso y evacuación probado y listo para activarse en minutos. El desastre se evitó por muy poco, no porque los sistemas de protección civil funcionaran como debían. Es aterrador. Y además, esta falta de mantenimiento y de planificación, ¿cómo afecta a la capacidad de la presa para gestionar una riada como esa? Porque una presa no es solo un muro, también es una válvula de escape, ¿verdad? Exacto. Su función no es solo contener, sino también liberar agua de forma controlada. Para eso tienen los desagües de fondo y los aliviaderos. Pues bien, los informes indican que la mitad de las presas que gestiona directamente el Estado necesitan obras de rehabilitación urgentes en esos sistemas de alivio. Sin esas válvulas funcionando al 100%, cuando llega una gran avenida de agua, la única opción que te queda es esperar que el muro aguante y rezar para que no rebose por arriba. Forata fue el gran aviso, el que casi acaba en tragedia. Pero leyendo los documentos parece que no es la única luz de alarma que se ha encendido en el salpicadero del sistema. No, en absoluto. Son varias las señales que han ido apareciendo. Otro caso que se menciona también en Valencia y durante la misma Dana es la presa de Buseo. Esta no tuvo tanta suerte como Forata, sí que sufrió daños estructurales graves, superó su capacidad máxima y a día de hoy, según esta documentación, sigue declarada en situación 2 de emergencia, lo que implica una vigilancia constante y un riesgo que aún no se ha eliminado del todo. O sea que en Buseo el riesgo no fue potencial, fue real y dejó secuelas que todavía perduran. Exacto. El sistema se dobló hasta casi romperse. Y para que no pensemos que esto es un problema exclusivo de una cuenca hidrográfica o de una región concreta, los informes también citan el caso de la presa del Tejo, en Segovia. Allí, hace un tiempo, también se activó ese nivel 2 de emergencia al detectar un riesgo grave de rotura. La reacción fue drástica. Se tuvo que iniciar un vaciado preventivo del embalse y planificar obras de refuerzo de urgencia. Entonces tenemos Forata, un aviso por los pelos. Buseo, un impacto real con daños. Y el Tejo, una emergencia controlada con un vaciado. No son anécdotas, vamos. En absoluto. Son la manifestación visible y tangible del problema estructural que describen los datos. Son los síntomas de esa enfermedad de fondo de la que hablábamos. Envejecimiento, falta de inversión y una planificación de emergencias que, en la mayoría de los casos, solo existe sobre el papel. Seamos directos. Si uno de estos fallos se materializa, si una presa de categoría A como Forata no aguanta y se rompe, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las consecuencias reales? Hablamos de una catástrofe de dimensiones difíciles de imaginar. Lo primero es la ola. No es una inundación progresiva, es un muro de agua, lodo y escombros que avanza a una velocidad enorme, arrasando todo lo que encuentra. Y con esa ola viene la destrucción en cadena de infraestructuras críticas. Puentes, carreteras, líneas eléctricas, redes de telecomunicaciones. Pueblos enteros podrían quedar aislados y a oscuras en cuestión de minutos. El impacto económico sería brutal y la recuperación extraordinariamente lenta. ¿Y el coste humano? En zonas densamente pobladas como la que depende de Forata, sería terrible. Sobre todo si le sumamos esa falta de planes de emergencia. El tiempo para avisar y evacuar a miles de personas es mínimo. Es el responsable de evitar que esto ocurra. Si mi casa se la lleva el agua porque una presa falla, ¿quién paga? ¿A quién se le piden cuentas? Sí, porque al final siempre parece que la responsabilidad se diluye. Pasa aquí también. Pues sorprendentemente, no. En este punto, la ley española no se anda con rodeos, es tajante. Todos los documentos lo dejan claro, citando el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. El máximo y último responsable de la seguridad de una presa y de todos los daños que pueda causar es siempre su titular. No hay ambigüedad posible. Vale, el titular. ¿Y esa responsabilidad qué implica exactamente? ¿Pagar una multa? Mucho más que eso. Implica todo. La obligación de realizar el mantenimiento adecuado,
de tener la vigilancia y la auscultación al día. Y, por supuesto, la obligación de redactar e implantar esos famosos planes de emergencia. Y si no se cumple, la responsabilidad no es solo administrativa, puede ser civil, es decir, tener que pagar de su bolsillo todos los daños, e incluso puede llegar a ser penal, si un juez considera que ha habido negligencia. Entendido. La ley apunta con el dedo a una figura muy concreta. El dueño paga y se responsabiliza. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son esos dueños en la práctica? Pongámosles nombre y apellidos. Fundamentalmente, hay dos grandes grupos. El primero son las presas de titularidad estatal, que suelen ser las más grandes y estratégicas. En ese caso, el titular y responsable último es el Ministerio para la Transición Ecológica. La gestión del día a día, la parte más técnica, la llevan las confederaciones hidrográficas de cada cuenca, la del Júcar, la del Segura, la del Guadalquivir, entre otros. Pero la responsabilidad final recae sobre el Estado. ¿Y si la presa no es del Estado? ¿Quién es el titular? El segundo gran grupo son las presas cuya titularidad pertenece a las comunidades autónomas. En esos casos, la propietaria y responsable directa es la Administración Autonómica a través de sus consejerías. Por ejemplo, la Generalitat Valenciana es titular de varias presas importantes, igual que la Junta de Andalucía o la Generalitat de Cataluña. Ahí son ellas las que responden directamente ante cualquier problema. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle que hemos ido montando a partir de los informes, el dibujo final es bastante claro. Partimos de un sistema de presas que es absolutamente vital para España, para el agua que bebemos, la comida que cultivamos, la energía que consumimos, pero que se enfrenta a una vulnerabilidad que ha ido creciendo en silencio durante décadas. Una vulnerabilidad con dos raíces muy profundas. Una edad media muy avanzada de las estructuras y una inversión en mantenimiento que, según denuncian las expertas, se ha ido posponiendo año tras año, acumulando lo que podríamos llamar una deuda de seguridad. Una deuda que se manifiesta en cifras que deberían ser un escándalo nacional. Más de 140 presas con la seguridad comprometida. Y ese dato que es casi increíble. Un 75% sin planes de emergencias reales y operativos. Si el 75% de los edificios de una ciudad no tuvieran plan de evacuación de incendios, ¿estaríamos hablando de ello todos los días? ¿Por qué esto es diferente? Es una pregunta excelente. El diagnóstico que se extrae de toda esta documentación es que existe un riesgo estructural acumulado. Y lo más importante es entender que, con el cambio climático y la llegada de fenómenos cada vez más violentos como las danas, ya no estamos hablando de un problema futuro. Es un desafío urgente, del presente. La red está siendo sometida a unas pruebas de estrés para las que, en muchos casos, no está preparada. Una conversación que desde luego no puede esperar más. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La ley, como hemos visto, es cristalina. Define con total claridad quién es el responsable de la seguridad de cada presa. El nombre del ministerio o de la consejería está escrito en un papel oficial en el BOE. Sabiendo esto, la pregunta que queda flotando en el aire no es quién es el responsable. La pregunta es, viendo el estado real de estas infraestructuras, ¿qué falla en el sistema para que la responsabilidad legal escrita en un papel no se traduzca en la seguridad real y efectiva de miles de personas?